Varios escándalos han minado la imagen de la monarquía española en el último año. La hija del rey está bajo sospecha en un caso de fraude. Su marido está imputado. No corren buenos tiempos para el rey y su entorno. Los titulares y las polémicas han hecho que la monarquía viva su propia crisis. Esta crisis nace de tener un mayor acceso a la información de la Casa Real. Por ejemplo, sabemos que el rey, en plena recesión económica, cobra cerca de 300.000 euros al año, mientras el presidente del gobierno cobra 74.000 euros. El presupuesto de la monarquía para este año, para 2013, es una cifra que se aproxima mucho a 8 millones de euros, concretamente 7.933.710 euros, que está dividido en tres grandes partidas. Una es la familia real, otra es gastos de personal y después lo que se llama gastos corrientes de bienes y servicios. La realidad es que la Casa Real pues, tiene toda una serie de instalaciones, de funcionarios a su servicio, que no se pagan con ese presupuesto que le asignan las Cortes Generales. Es decir, esos costes de personal, de infraestructura, de burocracia, todo eso se paga con cargo a distintos ministerios. Sabemos que hay unos gastos que asume el Ministerio de la Presidencia, otros gastos que asume el Ministerio de Defensa y otros Ministerio de Interior. Y en el año 2012 el coronel Amadeo Martínez Inglés hizo un presupuesto, que yo tengo aquí, muy detallado, y digamos que sumando todos esos costes que asumen esos tres ministerios, pues la cifra se elevaba a 561.654.350 euros, lo cual realmente es una cifra altísima, ¿no? Dentro de los presupuestos de la Casa Real no aparecen todos sus gastos. Esta confusión no se produce en otras monarquías europeas. Ellos se encuentran bajo una ley de transparencia. Las cuentas de la Casa Real Británica se conoce hasta, bueno, hasta la última libra, vamos, en qué se gasta, con un detalle que a veces resulta hasta aburrido, pero bueno, los ciudadanos británicos conocen perfectamente en qué, y como conocen perfectamente también los negocios privados de la Casa Real. Aquí ni lo uno ni lo otro. Es la monarquía menos transparente que hay en Europa. Pero claro, ¿por qué es menos transparente? ¿Por qué es opaca? Porque esa opacidad viene avalada por la propia Constitución. En el artículo 65 se dice que el rey tendrá una asignación presupuestaria a cargo de los presupuestos generales del Estado. Pero también se dice que el rey dispone libremente de esa asignación. Y punto. Ya el artículo no dice nada más, con lo cual no habla de auditorías, no habla de fiscalización. El rey no tiene que rendir cuentas. La nueva ley de transparencia incluye a la Casa Real, pero con las condiciones que ellos marquen. La medida se toma después de que el yerno del rey, Iñaki Urdangarín, fuera imputado en el caso Nos. A Urdangarín se le acusa de evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Su mujer, la infanta Cristina, también está bajo sospecha. El caso Urdangarín lo que está poniendo de manifiesto pues, es el grado de inmunidad y de impunidad con la que han actuado la Casa Real. Y cada vez se apunta más al conocimiento exacto de cada uno de los negocios que tenía Su Majestad. Y ha demostrado a la gente un poco la situación de la Casa Real y lo que es la Casa Real. Esperemos que realmente la justicia llegue hasta el final y que esta persona pues termine siendo encarcelada. O sea que yo tengo también mis serias dudas. Todo esto ha puesto a la monarquía en el punto de mira de la sociedad y cada vez se cuestiona más su legitimidad. La monarquía es indefendible desde un punto de vista racional, porque ¿qué sentido tiene que la jefatura del Estado sea un cargo hereditario en el seno de una familia? Eso no tiene ningún sentido. Es decir, eso es algo propio, digamos, del feudalismo, del antiguo régimen, donde había privilegios de cuna. ¡Atención! Juan Carlos I, rey de España, fue elevado al trono a propuesta del dictador Franco. Desde la desaparición de la dictadura, el análisis del monarca en los medios de comunicación ha sido poco profundo. Durante los años de la transición, finales de la década de los 70, toda la década de los 80, desde luego la monarquía en España fue tratada de una manera singular. Digo singular porque generalmente se abordaba
escasamente todo lo que rodeaba a la corona y a la forma de Estado en España. Censura, autocensura, no se ensuciaba su imagen. Aunque hubiera temas en los que pudiera salir mal parado, que no había muchos porque sí que el papel de la transición es muy reconocido, pero sí que si había algo que le podía ensuciar, yo creo que no se daba. Por censura propia del medio y porque ellos tuvieran tentáculos, no sé, eso lo ignoro, pero en cualquier caso no se hablaba. Franco decidió que Juan Carlos de Borbón le sucedería en la jefatura del Estado a título de rey. El cargo lo diferenció del presidente del país y eliminó a cualquier figura de oposición. Esto le otorgó una posición privilegiada ante posibles críticas. La jefatura del Estado está un poco por encima de todo ese juego político porque es el garante de la estabilidad. Desde ese punto de vista, efectivamente, se cuidan bastante los términos que se emplean desde el punto de vista mediático para tratar a la Casa Real o a la Corona. Pero varios hechos rompieron este privilegio. Primero, la imputación de Urdangarín a finales de 2011 y poco después, otro escándalo. El rey, en tiempos de crisis, se fue a África a cazar elefantes. Los medios se enteraron porque se fracturó una cadera. Al sorprendernos con la noticia, nos sorprende que estaba de viaje, de cacería en Botswana. Algo que ahora mismo, en este corto año y medio que ha pasado, ya es impensable. Ya, por decirlo de alguna forma, siempre se sabe dónde está el rey. Antes no. Y de hecho lo supimos por un accidente. Y a partir de ahí se marcó un antes y un después, cambió la estrategia de comunicación, llegamos a ese perdón histórico, que bueno, ha sido histórico en la realeza española, pero yo creo que en la realeza mundial. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Con la crisis, la ciudadanía exige claridad en las cuentas de todo el Estado. En 2013, la Casa Real se va a incluir dentro de la Ley de Transparencia. Es la primera vez en la historia de España que esto se plantea. La Ley de Transparencia, ellos fueron los que quisieron entrar, eso dicen, y de hecho ahora mismo se está gestionando. Los presupuestos, que no son todo lo transparentes que igual se demandan, pero que tienen un grado de transparencia amplia, tienen 1 año y medio, no tienen más. Y yo creo que en eso sí que ha influido mucho el escándalo Urdangarín. Ellos dicen que no. A mí me parece lamentable que en España el gobierno, los distintos gobiernos, y estoy hablando desde hace 20 años, no hubieran dado ya ese paso en nuestro país. Somos una singularidad en Europa. La ley de transparencia existe en casi todos los países occidentales y democráticos. La justicia es igual para todos. En 2011, el rey, en su tradicional discurso navideño, lanzó esta afirmación. Sin embargo, 2 años y medio más tarde, el caso Urdangarín sigue empantanado y su hija, la infanta Cristina, ha sido desimputada. La ciudadanía desconfía más que nunca de la institución. ¿Nosotros igual que ellos? No. Me parece que están demostrando claramente que hay un trato de favor y que no todos somos iguales, desde luego. Cuando hay poder y ya está, y no hay más. La desimputación de la infanta es un caso sangrante de que no somos iguales. Mira, yo a eso no puedo responder porque soy monárquica. La igualdad ante la justicia la determinan las leyes. Y nuestras leyes determinan que ante un delito, el rey no es igual que el resto de españoles. El rey no es responsable. El rey no puede hacer ningún acto. Hay que distinguir 2 aspectos. Uno, el de los actos que realiza en el ejercicio de su cargo. Esos actos, quien es responsable político de esos actos es el órgano que los refrenda. Y, por otra parte, los actos de carácter personal. Entonces, en los actos de carácter personal, la inviolabilidad del rey supone que no puede ser sometido a ningún tipo de procedimiento. Sus actos, él es irresponsable desde el punto de vista penal, desde el punto de vista civil. Tampoco son iguales ante la ley los miembros de la familia real. Ellos también tienen privilegios por pertenecer a esta institución no democrática.
Al resto de familia como privilegio se le reconoce, por ejemplo, en el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que todos tenemos obligación de ser testigos en un procedimiento salvo al rey, a la reina, sus consortes, al príncipe heredero y su consorte. Y al resto de familia real, el único privilegio que se les reconoce, porque no tienen ningún otro, es que pueden hacer la declaración testifical por escrito, como se les reconoce a otros órganos, a un presidente de una comunidad autónoma, etcétera, o a los miembros del Congreso, el Senado, etcétera. En las repúblicas los privilegios del jefe de Estado son distintos. La diferencia está marcada por la historia y la evolución de la jefatura del Estado español. Y deriva pues, de la propia tradición en la que se produce un desarrollo de una monarquía de carácter absolutista hacia una monarquía parlamentaria. Lo que se reconoce es esa inmunidad, pero se reconoce no solamente al monarca, sino que también se reconoce a los presidentes de república, más limitada y evidentemente cesa cuando dejan de ser presidentes de la República, al ser elegidos, en ese momento cesa su inmunidad, pero por ejemplo en Francia Chirac fue presidente de la República y ha sido imputado por hechos anteriores a haber sido presidente de la República. En la Constitución española de 1978 se dice que la abdicación del rey será regulada a través de una ley. Después de 35 años, esa ley no se ha desarrollado y no se sabe cuándo se hará. Actualmente no tenemos ningún procedimiento, ninguna legislación, hay una laguna legal en cuanto a las consecuencias de la abdicación. No sabemos si como consecuencia de la abdicación esa inviolabilidad de la figura del rey, que ya entonces sería el príncipe heredero quien adquiriría ese cargo de jefe del Estado, desaparecería para el rey anterior, en este caso para Juan Carlos I. No existe esa configuración legal y se supone que tendrá que, en el momento en el que estamos, habría que realizarla. Los tiempos en que la monarquía era respetada quedan ya muy lejos. Hace 18 años los españoles le daban un notable a la Casa Real. Ahora, en la última encuesta realizada a principios de este año, suspenden con muy mala nota.